sobre la vida de cada uno, en el nombre santo y maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Gloria a Dios. Bueno, aquí estamos viendo en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, en la salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y ya desde entonces Dios está hablando y está expresando el plan original. Estamos viendo aquí el plan original de Dios, el propósito de Dios para con su pueblo. Dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa, y estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Aleluya. En esta tarde vamos a estar hablando acerca de lo que es, aunque no vamos a entrar ampliamente, ¿verdad?, del ministerio de sacerdotes y reyes, pero vamos a usar como una referencia para lo que Dios quiere de nosotros en nuestro tiempo, el propósito de Dios en nuestra vida. Y una de las cosas, porque hay muchas cosas que en el Antiguo Testamento no era posible hacerlas ni era posible alcanzarlas, ¿verdad? Como hablamos hace algún tiempo acerca de las cosas que el Señor Jesucristo hizo la referencia acerca de los santos, gloria a Dios, acerca de los justos y santos del Antiguo Testamento, que dice que desearon ver estos días, pero dice que no les fue concedido, sino que solamente lo vieron y los saludaron de lejos. Pero ellos desearon ver este tiempo. Y hablábamos de la manifestación del reino de Dios. Entonces tiene varias cosas importantes. Es como cuando hablamos del Edén, ¿verdad? Lo que el hombre perdió en Edén. Y podemos hablar de muchas cosas que el hombre perdió en Edén y que el segundo Adán lo vino a restaurar, que es Jesucristo. Y podemos hablar de 5 o 6 temas diferentes de lo que el hombre perdió en Edén. Igualmente, en el tiempo de la ley y los profetas, al tiempo del nuevo pacto, hay muchas cosas diferentes. Hay muchas cosas diferentes que no se conocían y no se podían hacer en el Antiguo Testamento. El asunto del sacerdocio no se mezclaba con el rey. O sea, uno era el ministerio del sacerdote y otro era el rey. El gobierno del rey era uno y el sacerdocio era muy diferente. Y el rey no estaba autorizado para hacer el trabajo del sacerdote, ni el sacerdote el trabajo del rey. Por eso encontramos algunas cosas un poco raras en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque Dios no recibió algunos sacrificios, algunos holocaustos que le fueron presentados, porque estaban presentados fuera del propósito de Dios. Aleluya. Como en el caso del rey Saúl, ¿verdad? Que tenía a los enemigos al frente y estaba esperando que viniera el profeta y sacerdote Samuel para que ofreciera sacrificio. Y de hecho, Samuel, que conocía a Dios, le había dicho que esperara, que lo esperara hasta que él hiciera el sacrificio.
Pero el rey, mirando que el tiempo pasaba y que los enemigos estaban al frente, y se impacientó y ofreció sacrificio a Dios, por lo cual Dios lo desechó y no recibió ese sacrificio, sino que lo rechazó. Y cuando vino el profeta y sacerdote de Dios, Samuel, lo reprendió. Le dijo: tu reino podía haber sido afirmado ahora si hubieras obedecido. Aleluya. Pero como no obedeciste, el reino te será quitado. Y vemos cosas así como decimos, como aparece como injusto, porque ¿qué? ¿Verdad? ¿Cómo es que hizo sacrificio? O sea, estaba haciendo algo bueno el rey, aparentemente. Pero Dios tiene sus propósitos y Dios tiene sus leyes en su reino, en sus propósitos, en su llamado. Por eso hoy en día en la iglesia de Jesucristo están los 5 ministerios establecidos por Dios: el apóstol, profeta y maestros, pastores, evangelistas, que son ministerios para preparar a la iglesia del Señor Jesucristo. Y cada uno es un ministerio establecido por Dios para ejercerse en su debido orden. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, en el Antiguo Testamento solamente tenemos una referencia en la Biblia, una referencia en toda la Biblia, ¿verdad? Donde miramos a un rey sacerdote. Y es el rey de Salem, Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Pero era un prototipo de Cristo Jesús. Gloria a Dios. Entonces, vemos la autoridad y el poder que tenía el sacerdote. Tenía la habilidad o el poder delegado por Dios para recibir los sacrificios y perdonar o cubrir los pecados de aquellos que venían cada año a presentar ofrenda y sacrificio delante de Dios. El sacerdote tenía ese poder, esa autoridad de parte de Dios, y tenía una palabra poderosa. O sea que las cosas en el altar de Dios, en el ámbito espiritual, tenía un poder tremendo, que lo conocía muy bien el pueblo de Israel. Por eso cuando Ana viene a la presencia de Dios, ¿verdad? Después de ser humillada y de sufrir por no tener hijos, y viene a la presencia de Dios y está en la presencia de Dios orando a Dios por tanto tiempo, de tal forma que todos terminaron de orar y ella siguió orando hasta que entró el sacerdote Elí y le dijo, la confundió con una borracha, pensó que se le habían pasado las copas y no, ella estaba ahí. Dice, no me tomes por ebria, sino que mi alma está angustiada y hasta hoy estoy clamando delante de Dios. Entonces el sacerdote de Dios, Elí, simplemente le dijo, ves y como pediste, te sea hecho. Así de simple. La autoridad del sacerdote en la casa de Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y Dios le contestó a Ana y Dios le dio a su hijo, uno de los más grandes de los profetas, de hecho, del único que la Biblia dice que Dios no dejó caer a tierra ni una palabra de este profeta. Aleluya. Entonces, miramos la autoridad y el poder no solamente para perdonar los pecados, para cubrirlos,
los pecados del pueblo de Dios, aleluya, y hacer la restauración espiritual, sino un poder tremendo de transformación y de milagros que manejaba el sacerdote. Ahora, el rey es muy diferente, porque el rey por lo general no operaba en el ámbito espiritual, aunque obviamente todo dentro de un propósito de Dios, pero el rol del rey era ejercer autoridad territorial, era ejercer dominio, ejercer autoridad territorial para conquistar reinos, para establecer y extender su reino, gloria a Dios, y obviamente era la palabra de un rey que tiene poder para someter a los ejércitos, para gobernar ejércitos y para que su palabra fuese cumplida como rey. Aleluya. Pero los dos operaban juntos en el Antiguo Testamento, pero cada quien en su rol. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando el nuevo pacto que el Señor Jesucristo nos abre en la cruz del Calvario, con su sangre que derrama en la cruz del Calvario, abre un nuevo pacto. Y en ese pacto nuevo une el sacerdocio y el rey. De tal forma que cada hijo de Dios se convierte en un sacerdote y en un rey. O sea, representativamente la autoridad de los dos lados se unifica en una sola persona, en un hijo de Dios, a través del nuevo pacto de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y ahí están todas las referencias de la Biblia que a veces no entendemos por qué se dijeron, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo habla de Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, de todos los nacidos de mujer, el más grande. Pero en el reino de Dios, el más pequeño, más grande es, aleluya, que Juan el Bautista. O sea, es más grande que el más grande. ¿Por qué? Porque solamente podías desempeñar un oficio. Y el Hijo de Dios, sobre él cae la unidad del poder de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo, no he venido para abrogar la ley, sino para hacerla cumplir, para unificar la ley de Dios con la gracia y depositar todo el poder y toda la autoridad sobre sus hijos para establecer su reino en la tierra como sacerdotes y como reyes. Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Usted sabe lo que es la palabra real? Viene de reyes. Real sacerdocio. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Gloria a Dios. Entonces, somos escogidos, linaje real. Desde el momento que Dios deposita en nosotros la simiente de su Hijo, o sea, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, que nos convertimos en hijos de Dios, entra en nosotros la vida, la simiente real de hijos de Dios, hijos del reino de los cielos, con poder, autoridad, para ejercer tanto el sacerdocio, o sea, la intercesión, aleluya, el mensaje de salvación, la intercesión delante de Dios para la restauración de la humanidad, para que la gente pueda buscar de Dios
como sacerdotes tenemos que interceder, porque era el trabajo del sacerdote interceder entre el pueblo y Dios. Gloria a Cristo Jesús. Pero también tenemos la autoridad del rey para poder ejercer poder y dominio sobre los territorios. Gloria a Dios. Miramos en Apocalipsis 5, Apocalipsis 1, 5 y 6, dice la palabra de Dios, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. ¿Cómo nos hizo reyes y sacerdotes? Dice que con su sangre, aleluya, y nos salvó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor Jesucristo dice que los santos del Antiguo Testamento, los justos y los santos del Antiguo Testamento, deseaban poder hacer estas cosas, pero no pudieron ni lo alcanzaron. Aleluya. Dice, pero a nosotros nos ha sido dado, a nosotros nos ha sido entregado esta gracia de parte de Dios. Algo poderoso, algo glorioso de parte de Dios para nosotros, que como digo muchas veces, no podemos a veces asimilar plenamente el amor de Dios que nos alcanzó para darnos algo tan grande. A veces soñamos, especialmente cuando tenemos necesidades económicas. ¿Y si me sacara la lotería? 500 millones de dólares. Qué tremendo, ¿verdad? Pues hacer algo tremendo. Imagínense, yo voy a veces por ahí por las carreteras para allá rumbo a Miami y veo los anuncios ahí. 500 millones de dólares se juegan este mes. Aleluya. Y sería algo grande, ¿verdad? Imagínense poder sacarse un premio así tan grande. Pero cuando venimos a la realidad espiritual, a la realidad de Dios, nos damos cuenta que hemos sido escogidos por Dios para heredar no lo de una lotería nacional, aleluya, sino algo que rompe los límites del conocimiento y del entendimiento humano. Algo mucho más grande que todas las cosas, aleluya, que es hacernos hijos de Dios, herederos de un linaje santo, real, para Dios. Gloria a Cristo Jesús. Imagínense que ya casi no se acostumbra reyes aquí en la tierra, ¿verdad? Pero que de repente resulta que eres un príncipe perdido. Del rey, no sé qué, allá de donde hasta la taza del baño es de oro. Y que resulta que tú que tú eres ese. Aleluya. Pues mucho más que cualquier cosa que podamos imaginar. Hemos sido ese hijo perdido que Dios nos ha encontrado y que nos ha redimido y que pronto despertamos, abrimos nuestros ojos y decimos, ¡qué tremendo! No me daba cuenta que era hijo del rey.
de reyes, del Dios Todopoderoso, del dueño de todas las cosas, no solamente de las riquezas de este mundo, sino de mucho más. Gloria a Cristo Jesús. Y todavía a veces nos estamos lamentando. Ay, pobre de mí. Soy cristiano, pero ay, estoy tan arruinado. Pues entonces no eres cristiano. Imagínense cómo un hijo de Dios de ese nivel se va a sentir que está arruinado, que está por los suelos. ¿Es una mentira del diablo? Aleluya. Apocalipsis 5:10 dice: y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 5:10. Aleluya. Gloria a Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, los versículos 18 al 19. O sea, aquí es donde está el problema de por qué muchas veces no alcanzamos a movernos con libertad y a decir, o sea, a entender lo que somos. Aleluya. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cómo se desató todo este asunto? Por una pregunta que el Señor Jesucristo le hizo a sus discípulos. Le dijo: ¿quién dice la gente que soy? Ya le comenzaron a decir: no, pues unos dicen que eres Jeremías, otros que eres, ¿verdad?, algunos de los profetas del Antiguo Testamento. Aleluya. Y cada quien comenzó a dar su versión de lo que habían oído. Pero el Señor les quería enseñar algo tremendo, algo poderoso. Le dijo: pero ustedes, ¿qué dicen que quién soy? Ustedes, en su persona, en su forma personal de pensar, ¿qué creen ustedes? ¿O para ustedes quién soy? Aleluya. O sea que aquí estaba el asunto. Mucha multitud le seguía al Señor Jesucristo y creían en el Señor Jesucristo y creían que era un gran profeta y creían que era un hombre enviado de Dios. Aleluya. Pero nadie entendía que era el Hijo de Dios. Entonces, es el asunto con la iglesia de nuestro tiempo, que a veces creemos de una forma vaga las cosas allá. Sí, era alguno de los profetas del Antiguo Testamento o alguien poderoso, aleluya. Pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y Pedro, de pronto, aleluya, se conecta al cielo, recibe un destello de la revelación divina y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto fue lo que cambió todas las circunstancias. Esto cambió todo para Pedro. Aleluya. La revelación de entender quién era Jesús. Gloria a Dios. La revelación quién es Dios y quiénes somos nosotros. Porque si entendemos quién es Dios
y si nosotros somos sus hijos, entendemos una gran revelación. Y cuando Pedro entiende esta gran revelación, el Señor Jesucristo le dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Aleluya. Entonces aquí miramos que por causa de la revelación recibió la bendición. Por causa de la revelación que recibió, el entendimiento, entonces Jesucristo lo miró digno de recibir la autoridad y el poder. La autoridad tal que dijo: las puertas del infierno no te podrán hacer daño. O sea que cuando tú tienes revelación de Dios, cuando de pronto te conectas al cielo y recibes revelación de Dios, las puertas del infierno, las acechanzas del infierno no pueden hacerte daño. Aleluya. Por eso dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. O sea, es algo tremendo, algo poderoso que Dios le entrega a Pedro, representando a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios, a la iglesia de Cristo Jesús. O sea, a nosotros como iglesia, el Señor Jesucristo nos ha entregado las llaves del reino de los cielos, la autoridad, el poder sacerdotal y de reyes y sacerdotes, para movernos en el poder de Dios. Pero necesitamos no tener una creencia vaga, como aquellos, aleluya, que opinaron acerca de Jesús. Hoy la religión tiene un concepto vago del poder de la hora de Dios en su iglesia, en el ahora. Creen en el poder de Dios histórico, creen en cosas poderosas que Dios hizo y que Jesucristo hizo y que los apóstoles hicieron, pero no creen que hoy Dios es el mismo y que Dios hoy está vivo y que la misma gente que Dios usó en aquel tiempo, que somos gente no solamente igual que los grandes hombres de Dios, sino que somos mayor, semejantes igual que los apóstoles del Señor Jesucristo y que las mismas obras que Cristo hizo. Y este es el problema, porque se cree vagamente en el poder sobrenatural de Dios. Se cree, sí, Dios es poderoso, para Dios no es imposible, gloria a Dios. O sea, pero ustedes, pero tú, aplicándolo un poquito más directo, pero tú, para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Dios? El Dios que estás sirviendo, ¿quién es para ti? ¿Es el Hijo de Dios? Aleluya. Es el que murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre para hacerte rey y sacerdote. Si es Él, estamos en victoria, estamos en poder, empoderados por la gracia y por esa sangre, por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y por la resurrección de los muertos de Jesucristo, que resucitó de entre los muertos y se sentó a la diestra de Dios. Y a Él están atados ángeles, autoridades y potestades, y se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo estás mirando a Dios? ¿Como alguien poderoso que vino hace 2000 años?
que resucitó muertos y caminó sobre las aguas, o como alguien que está vivo y presente en nuestros días y en tu vida. Amén. Entonces, ¿quiénes somos? A ver, ponme ahí, reyes y sacerdotes. Amén. Entonces, ¿cómo vamos ahí todos jorobaditos ahí? Pobrecito de mí. ¿No es una mentira del diablo? Que el que se la crea. Aleluya. Somos reyes y sacerdotes. Ahora, aquí entra una segunda fase, pero es otro tema. Atreverse a tomar y a ejercer lo que somos. O sea, el atreverse a tomar y ejercer lo que somos, lo que Dios dijo que somos, es otra historia. Porque a veces llegamos hasta el punto de creer y entender quién somos, pero no nos atrevemos de actuar como lo que somos. Y esto es lo que nos mantiene anclados. Cuando nos atrevemos a hacerlo, las cosas cambian, todo cambia. Aleluya. Se rompen. Todas las leyes naturales se rompen. Aleluya. Se manifiesta el poder sobrenatural de Dios. Se mueve el poder de Dios. Pero tienes que tener el valor de hacerlo. ¿Por qué muchas veces no lo hacemos? Porque decimos, ¿y si no sucede? ¿Verdad? ¿A cuánto les ha pasado que se les ha presentado la oportunidad de manifestar el poder de Dios? Pero luego dice, ¿y si no sucede? ¿Cuántos han pensado así? ¿Cuánto les ha pasado así? A ver, levante su mano. ¿Verdad? ¿Y si no sucede? Y lo más probable es que no suceda. Porque ya lo está dudando. Aleluya. Pero si se atreve, yo se lo digo porque yo lo he, o sea, cuando me vuelvo medio loco, le creo a Dios todo. Y he hecho cosas tremendas contra toda la opinión de la gente y todo, contra la lógica, contra todo. Lo he hecho, lo he hablado temerariamente y ha sucedido. Ha sucedido, porque Dios tiene el poder para hacerlo. Pero tenemos que tener el valor de hacerlo. Como digo, y este es otro tema, pero le agarro tantito nomás para que se agarre ahí. O sea, porque a lo mejor se piensa, sí, es que yo entiendo, yo creo a Dios y sé que soy hijo de Dios y sé que todo eso, pero ¿por qué no pasa nada? Porque no te has movido, aleluya, como lo que eres. No te has atrevido a hacer las cosas que Dios dijo que hiciéramos. Un testimonio que ya lo he contado muchas veces, pero estaba una vez en una campaña y cerramos la calle y se vino una tempestad tremenda. Se vino la nublazón, se vino la lluvia, las hojas de los árboles las traía el aire y la gente agarra a sus niños y quiere correr para su casa porque toda la gente ahí, vecindario. Y me paro y les digo, nadie se mueva, nadie se me levante de la silla, nadie se vaya, porque aquí con nosotros está el Dios de Elías. Fue lo que se vino a la mente, ¿verdad? Dios Elías que detiene la lluvia y que manda la lluvia. Aquí con nosotros está el Dios de Elías. Y nomás le hablo así a la tempestad y se detiene, tan en seco se detiene, que las hojas que estaban volando se vinieron muertas hasta el piso. Y ni una gota de agua. Toda la semana predicamos ahí. Pero si yo hubiera razonado, yo hubiera dicho, ay, ¿qué tal si quedo en vergüenza aquí? ¿Qué tal si digo y sigue lloviendo? ¿Verdad? Y eso es lo que muchas veces nos pasa, con diferentes clases de milagros que podemos recibir. Aleluya. Entonces no olvide que somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta tarde y vamos a darle toda gracias a Dios, toda su
toda la honra y toda la gloria por lo que Él ha hecho por nosotros. Señor maravilloso, te adoramos y te bendecimos